Ahí está. Genial, se Oh, te escucha muy bien. Gracias, Tirsa. ok. ¿Me siguen escuchando? Perfecto. Perfecto. Bueno, buenas tardes a cada uno, a cada una. Pues ustedes verán que Carlos me identifica como Tirsa, y le agradezco mucho. Es mi nombre, digamos, familiar, ¿no? Con el que me identifican amigos, amigas. Estoy en Costa Rica, así que les estoy hablando desde Costa Rica. Trabajo para la Universidad Teológica Centroamericana, Monseñor Arnulfo Romero, y hago parte del equipo de teología trinitaria, que ya ustedes pues conocen y conocieron, me imagino mucho mejor con la introducción de qué significa este equipo en América Latina. Y bueno, esas son como mis credenciales, digamos. No sé si hay algo más, Carlos, para decir. Después, Tirsa, al momento donde hagamos la pequeña pausa entre tu exposición y las intervenciones y las preguntas, yo voy a comentar un poquitito de toda tu trayectoria formativa. Pero ahora queríamos hacer como esta presentación un poco más coloquial que le dé lugar a tu ponencia, ¿sí? Bien. Ok. Pues nada, muchas gracias. No sé si dije todo lo que tenía que decir en este momento, pero bueno. Alcanza porque después lo completamos nosotros. Ya, pues nada, pues soy profesora de teología y profesora de Biblia en la universidad donde trabajo. También doy clases fuera de Costa Rica en alguna otra universidad aquí en Centroamérica, principalmente en la UCA de El Salvador, que algunos me imagino de ustedes conocen. Con ellos colaboro también, y con algunas otras instituciones, ¿no? Así a nivel teológico y a nivel bíblico. Soy de origen dominicano, o sea, nací en República Dominicana. Y ya llevo en Costa Rica unos años viviendo. Bueno, antes tuve mi formación, parte de mi formación también teológica, bíblica en Brasil. ¿Y qué más? Bueno, esas cosas así, no sé, es difícil Perfecto. de uno mismo a veces, ¿no? Está bien, después vamos a completar esta información. Así que te agradecemos profundamente tu generosidad y el tiempo que vas a compartir con nosotros, ayudándonos desde tu expertise a abordar esta dimensión de la fundamentación bíblica, ¿no? De la sinodalidad desde la perspectiva original que tú lo haces. Así que, bueno, te escuchamos y disfrutamos un poco de tu aporte. Bueno, muchas gracias, ¿no? Y de nuevo, feliz de estar con ustedes, de parte del equipo de teología trinitaria, ¿no? Estar cerca pues de la gente es como uno de nuestros principales también objetivos, ¿no? Bueno, vamos a ver que la propuesta que voy a compartirle anda con este título de sinodalidad como reciprocidad desde la Sagrada Escritura. Entonces vamos a intentar sentir cómo leer los textos desde ahí. Y hay algunas, digamos, algunas afirmaciones que en este momento, pues a mí me ocupan en relación a las Sagradas Escrituras y esa conexión con la sinodalidad. O sea, cómo leer los textos desde lo que yo llamo desde esa clave de lectura. Para mí es una clave, ¿no? Y entonces yo quería preguntar a ustedes, ¿no? Si inclusive lo pueden ir escribiendo por ahí para que lo vayan refrescando en el chat, sobre, o sea,
¿desde dónde se conectan ustedes con con este título, con esta temática? Que esperan, así como brevemente, puede ser palabras que escriban ahí en el chat, ahí para ir mirando, para yo poder ir sintiéndole también a ustedes desde sus propios intereses, ¿no? Que vayan haciendo como unidad aquí, armonía con la propuesta que traigo, ¿no? Entonces, eso para mí también es importante. Así que no les dé pena escribir ahí y también pues detenerme si no entendemos algo y nos detenemos para conversar ahí. Carlos nos va a ayudar con eso, ¿no? Entonces yo decía que quiero partir, además de esas ideas que ustedes traen y que las pueden ir compartiendo en el chat, yo quiero partir de estas afirmaciones. La primera es una afirmación que acaba de hacer Pedro Coda, que nos visitó ahora poco en América Latina, estuvo en Bogotá, ¿no? Por parte del evento, de un evento del encuentro importante que tuvimos del equipo de teología trinitaria, y él hacía esta afirmación, refiriéndose a la conclusión de la asamblea sinodal, ¿no? Porque estamos en ese proceso en este momento, ¿no? Además de, para algunos grupos, seguir hablando de qué es sinodalidad y cómo la comprendemos, y esto, estamos como en otra etapa, vamos avanzando en el camino, como decía Pedro. Y él decía, la conclusión de la asamblea sinodal compromete a las iglesias locales y las agrupaciones de iglesias para implementar en los diferentes contextos las indicaciones del documento final de la asamblea sinodal, ¿no? Entonces, quiero como partir de esa afirmación porque tiene que ver con el compromiso que tenemos de llevar hacia adelante. La otra afirmación que me mueve a mí también es la de Margaret Caran, que tal vez algunas de ustedes conocen, la presidenta del movimiento de los focolares. Y ella decía al finalizar la asamblea sinodal que un punto de partida para todos nosotros, para caminar juntos, una iglesia misionaria en la participación, en la comunión, en la misión, eran uno como de los énfasis con los que ella había finalizado y la misma asamblea habían finalizado, ¿verdad? Esa linda experiencia. Y todo eso para un vivir la comunión, ¿no? Decía Santiago Madrigal, desde el año 2019, cuando, ¿verdad? Casi iniciábamos todo este trabajo. Vivir la comunión significa caminar juntos en la historia como pueblo de Dios, de la nueva alianza, según el don recibido. Y esto teniendo en cuenta la diversidad, ¿no? La diversidad que permite aumentar la comunión. Una iglesia comunión que exprime la armonía, la unidad como armonía. Y estas afirmaciones lo que me permiten es como seguir, oler, yo digo con el olor, así seguir lo que entendemos por sinodalidad, ¿no? De donde yo destaco algunos énfasis, como cuando estoy hablando de sinodalidad me conecto con estos énfasis, con el tema del encuentro, con el tema de la comunión, con el tema del amor como centro, con nuevos modos de relacionarnos, con la conversión profunda a la que nos invita la sinodalidad. Y todo esto nos enlaza con la reciprocidad, ¿no? Que es donde nos vamos a centrar el día de hoy sobre sinodalidad y reciprocidad. Cuando termina la asamblea, entonces lo que queda es como un sabor a que terminó una fase, pero que está comenzando la más importante de todas,
que es la de llevar adelante, ¿no? Hacer realidad esa experiencia sinodal en nuestras iglesias, como decía ya Pedro Coda y también la Caram. Y ante eso, Mauricio, uno de los sinodales de América Latina que participó, él hacía una pregunta: ¿cuál es nuestra corresponsabilidad como América Latina? Entonces, frente a este compromiso de llevar hacia adelante los resultados de esta asamblea, de hacer realidad esta experiencia. Y la frase del Papa Francisco, que nos dice: a nosotros, y lo dijo en ese momento, a nosotros nos toca amplificar la voz de este susurro sin obstaculizarlo, abrir puertas sin levantar muros. Y eso me hizo recordar, ¿no? Y verdad, le pido, y así como que le pido ahí permiso para presentar esta frase tan bonita de Mario Benedetti, que dice: no te rindas, que la vida es eso, continuar el viaje, porque ahora nos toca a nosotros continuar el viaje, ¿no? Para hacer realidad, como yo decía, esta experiencia. Una experiencia que exige esta experiencia sinodal, una conversión más relacional, ¿no? Y eso es muy fuerte, enfatiza mucho el documento final sobre la necesidad de esa conversión relacional. Una conversión que no solamente es una conversión espiritual, que tiene que ver mucho con actitudes, ¿no? Actitudes personales, ¿no? Que debemos tener para estar abiertos a hacer realidad esta experiencia, sino también con conversión estructural, ¿no? Y ahora, escuchando a Pedro Coda recientemente, él enfatizaba mucho eso, ¿no? Y esto, ¿para qué? Para hacer posible un modo distinto de ser iglesia, ¿no? Y con todo esto, un nuevo modo de relacionarnos, ¿no? Y por lo tanto, una manera enfática de vivir lo que es desde la reciprocidad, ¿no? Entonces, y aquí es importante para mí que tengamos esto así fresco, cómo estoy entendiendo yo, aunque en el documento final se explica muy bien el tema de la reciprocidad. Yo utilizo, no, porque me conecto desde ahí, utilizo este pensamiento de David Abraham, que es un filósofo, algunos de ustedes deben conocerlo, un filósofo norteamericano, ecologista, geógrafo, que trabaja en todo este tema del medio ambiente. Y él entiende, define la reciprocidad desde esta comprensión. La reciprocidad como un entrecruzamiento constante. Y él lo explica, ¿no? Como ecológicamente. El terreno entra en nosotros solo en la medida en que dejamos que nos atraviese. Cada vez que tocamos una entidad, también somos tocados por ella. Esa reciprocidad es la estructura misma de la percepción. Y la percepción que tiene que ver no solo con el mirar, sino también con el sentir. Con el sentir al otro. Entonces yo me conecto desde ahí con el tema de la reciprocidad. No se trata solamente de, bueno, a hacer o devolver cómo me tratan o hacer lo que me hacen en ese sentido positivo, claro está, sino más allá que eso, ¿no? Se trata de entrar en ese entrecruce. Por eso algunos estudiosos les gustan hablar, y ustedes, muchos de ustedes seguro son expertos en esa área desde el psicoanálisis, de hablar en vez de reciprocidad, ¿no? De recíproco, como tener solo presente el otro, saber que el otro también me tiene presente a mí,
¿no? Entonces es como en esta relación vincular, ¿no? A eso entendiendo por reciprocidad. Esto me lleva entonces a preguntarme sobre, desde la Biblia, cómo hacer esto realidad. ¿Cómo leer, ¿no? los textos bíblicos que me permitan, ¿no? hacer posible esta tarea, ¿no? de la sinodalidad y la como reciprocidad. Entonces, esta pregunta, esta primera, ¿de qué manera las sagradas escrituras podrán ser luces para el diálogo, discernimiento y toma de decisión, centrándonos en el amor y no en el poder obstaculizador, ¿no? ¿Cómo dialogar con los textos sagrados de tal manera que nos permitan fluir hacia una iglesia que muestre otros modos de vivir y de obrar, ¿no? Y la tercera pregunta, ¿qué sería una lectura de la Biblia corresponsable? ¿No? Como preguntaba Mauricio, sinodal, él decía, ¿cuál sería nuestra corresponsabilidad desde América Latina? ¿No? Y entonces yo me lo pregunto desde la Biblia, desde la lectura que hacemos de la Biblia. ¿Qué sería una lectura de la Biblia corresponsable ante este proceso sinodal? O sea, es como decir, no podemos seguir leyendo de la misma manera, ¿no? Tenemos que ver cómo leemos. Tenemos que estar atentas a cómo leemos el texto de la Biblia. Y cuando digo esto, me conecto con esa relación que tiene la sinodalidad estrecha con el Vaticano II. ¿Y por qué digo esto? Porque el Vaticano II en América Latina, ustedes saben que una de las maneras en la que se hizo también como realidad, en que se fue haciendo realidad en América Latina, fue a través de la lectura de la Biblia. Inclusive tenemos un método en América Latina, ¿no? Para propuesta desde el Vaticano II para poder entender esa experiencia de la iglesia en ese momento. Yo creo que ahora la iglesia nos exige también, ¿no? Cómo leer la Biblia para que podamos hacer realidad esta sinodalidad. Por eso es que propongo la clave de la sinodalidad como reciprocidad también para la lectura de la Biblia. La propuesta esta de conversión para hacer posible este modo de ser iglesia, donde estemos centrados en el amor, ¿no? En las relaciones nuevas, modos de relaciones y en los vínculos, ¿no? Para que realmente sea una iglesia más capaz de alimentar las relaciones con el Señor entre hombres y mujeres, en las familias, en las comunidades, entre todos los cristianos, entre los grupos sociales, entre las religiones, con la creación. Es la constatación que abre la segunda parte del documento final en las páginas 49 a las 77. Bueno, eso, fíjense, toda esa preparación es que me permite a mí como entrar a los textos así, con ojos así como sinodales, yo le llamo, ¿no? Con esa clave. Y por eso me permití leer de nuevo, porque son textos que hemos leído muchas veces, ¿no? Que conocemos, que son familiares, pero leerlos de nuevo con esta clave. Me permití leer de nuevo Éxodo 18, ¿no? Del 13 al 27. Donde el énfasis de este texto, ahora no nos vamos a poner a leer así como los textos, porque nos llevaría, pero si ustedes tomen nota para después leerlo en casa, este es el texto de Moisés, ¿no? Un texto muy conocido, donde su suegro Jetro, o Jetro, como algunas traducciones enfatizan, le sugiere compartir responsabilidades, porque él está llenándose de cosas
¿no? Y podríamos hablar de una propuesta en ese texto de conversión en el ámbito de la participación, lo que significa en el ámbito relacional, hablando actitudinalmente o espiritualmente, como también estructuralmente, ¿no? Y eso para mí, como es muy importante observarlo, porque dice, afirma el texto en el versículo 18, la parte C, en la parte final del versículo, solo no vas a poder realizar las tareas, ¿no? La consecuencia que habrá de ese compartir responsabilidades, según ese texto, son, entre otras, y muy importante, yo creo central, que habrá paz entre el pueblo, según dice el versículo 23, ¿no? Para mí, clave ese versículo. Entonces, aquí Jetro, el suegro, le manda digamos, le sugiere un método, ¿no? Para esa compartir, ¿no? Para esa participación, ¿no? Para abrir esa participación y motivar esa participación a los demás. Entre ellos, ¿no? La formación de los jueces, ¿no? Para que, ¿verdad? Ayuden a ese proceso de Moisés, a ese compromiso. Moisés debe entonces formar a los jueces, ¿no? Yo lo subrayo ahí con letras rojas porque me parece importante eso. O sea, en el proceso sinodal tenemos que formarnos, ¿no? No podemos así estar dando palos a ciegas, ¿no? Entonces, importante esa formación. Pero hay otra cuestión importante también en ese texto, que es enséñales los estatutos, dice el texto, ¿no? Es como enséñales, ¿no? Para que ellos puedan hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Eso es importante. El otro es el énfasis que hay aquí, bueno, en el texto, en la ley, en la Torá, ¿verdad? Que es todo el centro del Pentateuco. Y además otro, muéstrales el camino, ¿no? Este término derek, ¿no? Que es muy importante, muéstrales el camino, ¿no? Y la acción que deben hacer, ¿no? Que deben hacer. Debe también darles, ¿no? Darles, y aquí yo fui detrás de esa palabra, no solo darles como darles hecho, ¿no? Sino dejar autoridad sobre una estructura distinta, ¿no? O sea que aquí la sugerencia de ese texto, aunque claro, el texto de repente no es el ideal, ¿no? Hay cosas ahí que uno desde un ojo crítico también critica, pero tiene unos elementos que son importantes, ¿no? Dentro de un proceso sinodal, como es el dar participación, es como dejar espacio para que otra gente también asuma, ayudarle en ese proceso a la gente, ¿no? De enseñarles, pero sobre todo dejarle autoridad, ¿no? Porque muchas veces, ¿no? Se le da el espacio, pero no se le deja la autoridad, y en este texto está bien remarcado, ¿no? Y aquí con una estructura de 50, de 100, de 1000, que después en otro momento uno puede ver ahí qué significarán estas divisiones. Para mí son divisiones que apuntan a lo estructural, ¿no? A lo estructural. Bueno, este texto me hace recordar que Jesús en dos momentos utiliza como este método, ¿no? También. Tal vez en más de un momento, pero me llegaron así como esos dos momentos. La responsabiliza, así como Moisés, en la multiplicación de los panes, ¿no? Dar ustedes mismos de comer, ¿no? Dar ustedes de comer. Ese texto en Marcos me gusta mucho desde Marcos, Marcos 6, del 30 al 44. También cuando los envía en misión de dos en dos, ¿no? Con autoridad sobre espíritus impuros, ¿no? Y de curar a los enfermos, ¿no? Les sugiere usar
así como está sugiriendo Jetro a Moisés, le sugiere Jesús usar el poder que tienen, así como el mismo Jesús lo tiene y lo usa, ¿no? Para hacer el bien, ¿no? Para hacer el bien. Entonces pueden, como para mostrarle que ellos también, ¿no? Pueden hacerlo, ¿no? Los apóstoles, los discípulos, ellos también pueden hacerlo igual que él. Entonces, importante eso para mí. El otro texto, ¿no? que me hace recordar esto en esta propuesta de conversión, de cambio, de nuevas estructuras, es el texto que no lo quise dejar de lado, de María Magdalena. En Juan 20, miren que estoy dando un salto, ¿no? Un salto importante. Quise entrar desde Moisés, ¿no? Jesús y la relación de Jesús con la María Magdalena, y ver en este texto de Juan 20 cómo aparece aquí también una propuesta importante a la cual debemos tener como observar, ¿no? Con atención, con cuidado. Y fíjense que no es muy alocado, digamos, el que yo haya saltado, o sea, si se quiere entender, de Moisés a Jesús, porque recuerden que Jesús es el nuevo Moisés, ¿sí? Entonces hay una conexión aquí entre Jesús y Moisés, por eso quise entrar también un poco por ahí. Bueno, en este texto de la María Magdalena, algo importante, ¿no? Algo importante. Primero, la estructura del texto, cómo está estructurado el texto. Si prestamos atención un poco a esos ejercicios exegéticos que se hacen, ¿verdad? Uno va con cuidado mirando el texto. Entonces, presté atención a la estructura, una estructura en exégesis, ¿no? Algunos de ustedes saben que se llama estructura concéntrica, ¿no? Concéntrica, donde en el centro tiene una pregunta que Jesús le hace a la María Magdalena: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿No? Encima tiene toda esta, esto de esta relación de oposición de afuera, adentro, ¿no? La parálisis, ¿no? De María ante no encontrar el cuerpo de Jesús, el movimiento de volverse para atrás. Fíjense, esto yo lo voy pensando, cada movimiento de esto, cada énfasis de esto en términos de conversión que nos está sugiriendo, si queremos estructural, también espiritual, ¿no? O sea, no nos desliguemos de ese centro que es nuestro propósito, ¿no? Bueno, y luego en la segunda parte del texto tenemos ese otro movimiento inverso de María. María volviéndose, ¿no? Este movimiento no hacia adentro, sino ahora hacia afuera, ¿no? Para anunciar, ¿no? Para el anuncio. Entonces, importante eso a nivel exegético, ¿no? Entonces, algunas intuiciones que me surgen de ese texto, que son, destacando así como rápidamente, no dentro de la tumba, ¿no? Sino hacia afuera de la tumba, ¿no? El anuncio, como decía. No es necesario, parece, un cuerpo físico, esta extrañeza, ¿no? Que siente María, esta falta del cuerpo, ese aferrarse a esa, digamos, esa estructura física, ¿no? Esa estructura física. Hay que volverse para otro lugar, otra mirada, ¿no? Hay que volverse para otro lugar. La fe, ¿no? Que tiene María también aparece aquí como un vínculo, una relación fuerte. ¿A quién buscas? ¿No? Esa pregunta. Parece ser que está apuntando no a una búsqueda, ¿verdad? Si se quiere, piramidal, no al maestro, sino parece el volverse ahora hacia la comunidad.
Fe en un movimiento no para adentro, sino para afuera, ¿no? Como decía el anuncio, es la convocación, la convocatoria a ser pueblo de Dios, ¿no? Entonces, aquí también este texto nos ofrece unas rupturas, unas propuestas de ruptura importantes, ¿no? A través de esta presencia, de esta accionar de la María Magdalena. Salir de la tumba, entonces, es salir de un modo, de un modo de pensar, de un modo también de vivir, a otro esquema. Entonces esto me gusta porque es como, es una propuesta de salir a otro modo de ser iglesia, ¿no? Para mí está tan vinculado a esta propuesta de sinodalidad, ¿no? De sinodalidad. Entonces, que me permite preguntar, ¿qué paso exige, ¿no? La sinodalidad para que ocurra una conversión en la estructura, ¿no? Y también en el espíritu, ¿no? En la, digamos, en la actitud, ¿no? Entonces, parece ser que el movimiento es de Jesús como persona histórica, con la cual se relaciona María muy cercanamente, ¿no? Parece en todo el trayecto de su accionar, del accionar de Jesús, ¿no? Hasta la muerte, ¿no? Y la resurrección, ella, como sabemos, es la apóstola de los apóstoles. Entonces, hay un movimiento, hay una propuesta aquí, en este momento de la resurrección, de Jesús como persona histórica con la cual se relaciona a una relación, ¿no? El llamado, ¿no? A María, a quien busca, ¿no? Ya no es a mí, es a la comunidad. Entonces, a una relación con la comunidad. Los y las hermanos, ¿no? Ir hacia los otros, ¿no? Como lugar de la presencia de Jesús en el pan y en el camino compartido. Entonces, la relación con la comunidad compuesta por varios miembros es como la relación trinitaria, en este caso, una trinidad dinámica, ¿no? La comunidad y la Trinidad como símbolo de este proceso, de este camino, ¿no? Sinodal. Para mí es fantástico, ¿no? Yo me enamoro de estos textos cuando los disfruto desde esta clave. María de Magdalena, de Magdala, como apóstola de los apóstoles, anuncia que no hay más una relación piramidal con Jesús, ¿no? Inaugura una conversión en la relación, basada entonces en el amor, basada en la confianza y el compartir el pan, ¿no? Porque es ahí donde Jesús, ¿verdad? Se revela, es lo que ella anuncia. Y yo a esto entonces le pongo este signo, reciprocidad, ¿no? Es encontrar, ¿no? En el otro esto que me cambia, ¿no? A mí también, que nos cambia a nosotros también, pero no solo a nosotros como personas, sino también estructuralmente. En la medida en que están juntos ahora la comunidad, testimonian la fe en la resurrección, ¿no? Ejemplo, entonces, de cómo vivir el sentido último de la sinodalidad. Es el testimonio que la Iglesia está llamada a dar. La armonía del amor que se derrama de sí misma para darse al mundo, ¿no? Cuando nuestras relaciones dejan translucir la gracia de Cristo, el amor del Padre, confesamos con nuestra vida, nuestra fe, la fe en Dios uno y trino, la fe en Jesús, ¿no? Esto me hizo recordar esta afirmación que es de Pedro Coda, ¿no? Cuando realizo esta lectura. Y al mismo tiempo me hace recordar
que el texto de Hechos de los Apóstoles, ¿no? De María anunciando este nuevo modo, que es la comunidad, este nuevo modo de la presencia del resucitado. Ahora, cuando afirma en Hechos de los Apóstoles, se afirma la comunidad donde se vive con un solo corazón y una sola alma, ¿no? Significa la armonía, ¿no? La armonía. Por lo tanto, el anuncio que está haciendo María Magdalena no es cualquier anuncio, digamos, ¿no? Hay unas estructuras poderosas aquí. Es llamada a volverse, dándose la vuelta, ella cambia de mirada y reconoce a Jesús. Enseguida anuncia la resurrección a los discípulos. Rompe el protagonismo masculino, que para mí es importante en este momento también darnos cuenta de eso, y se vuelve la apóstola de los apóstoles. La resurrección, como dice y nos recuerda en estos días, también nos recordaba la hermana Liliana Franco, la presidenta de la CLAR, ¿verdad? De la Conferencia de Religiosas de América Latina. Ella decía, la resurrección nos invita a caminar. Se nos invita con esto a la mística de lo comunitario, ¿no? Y para mí la María Magdalena es la que nos introduce en esta conversión de este caminar juntos, ¿no? Después de esta proximidad que hago con la María Magdalena, desde esta clave, me resuena la María de Betania. Fíjense que estoy dentro de las Marías aquí, pero para mí es muy importante porque no siempre estoy aquí enfatizando estas conversiones que estas mujeres discípulas, apóstolas, ¿no? Como la María Magdalena, nos están trayendo, sino que estoy conectando lo que ellas nos están trayendo con la propuesta de un nuevo modo de ser iglesia, ¿no? Desde estas mujeres, ¿no? Para mí es importante. Entonces, la María de Betania, en Juan 12, ¿no? En Juan 12, del 1 al 8, que cuando leemos el texto podemos observar como dos momentos en ese texto. Para mí muy importante. Y aquí también en este texto hay unas claves que yo destaco, ¿no? Bueno, la primera parte, los versículos del 1 al 3, aparece el gesto de María, ¿no? La acción de María. Y en la segunda parte, los versículos del 4 al 8, tenemos lo que yo llamo la protesta de Judas y la respuesta de Jesús, ¿no? Se le da a esa, ¿verdad? Esa revuelta un poco de Judas, ¿no? El versículo 2 de ese texto yo lo destaco, ¿no? Porque este versículo, como en Juan 13, vamos a ver un poco de Juan 13, que yo creo que es importante. Como en Juan 13, hay una cena. Marta, otra mujer, sirve como Jesús, ¿no? Servir, el servicio, la diaconía, ¿no? Sirve como Jesús, ¿no? En esa cena. Hay también en ese versículo, ¿no? El lavado de los pies. Todo esto, expresión del mandamiento del amor, ¿no? En el versículo 3, el gesto de María, ¿no? La expresión del amor, que es donde María, ¿verdad? Toma el perfume y seca a los pies de Jesús con sus cabellos, ¿no? Estamos en una casa, para mí importante eso también, una comunidad donde se celebra la vida y la presencia de Jesús. Y eso me hace recordar la sinodalidad como expresión de comunidad, de nuevo, organizada a partir del servicio y no a partir del poder, y yo lo enfatizo, del poder jerárquico, porque el poder por el poder no lo queremos descartar, es el poder jerárquico, ¿no? Las estructuras jerárquicas, donde
Aquí en este texto destacamos que hay pasión auténtica por Jesucristo, hay pasión por la humanidad, ¿no? Hay amor profundo, ¿no? Para decir, ¿no? Hay amor profundo aquí por nosotros, ¿no? En los versículos 4 y 5 encontramos a Judas, que representa aquí la dificultad de entender la novedad, lo novedoso que la comunidad cristiana tiene, ¿no? Su discurso, el discurso de Judas, ¿no? Cuando recuerdan el texto donde Judas está criticando a María cómo gasta tanto dinero ahí en un perfume para derramarlo además, y hace el cálculo, ¿no? Sabe de matemáticas, ¿no? Hace el cálculo inmediatamente, dice que costaría algunos 300 denarios, como va a desperdiciar, porque uno se lo da a los pobres. Ahora vamos a esto, ¿no? Que uno, fíjense que las primeras veces, hace mucho tiempo que yo leía el texto, yo me ponía hasta del lado de Judas, yo, es verdad, ¿cómo va, ¿no? a desperdiciar todo esto? Pero yo no le estaba leyendo en ese momento con una clave tan fuerte como es esta clave de la sinodalidad con su propuesta de amor como centro, de amor recíproco como centro, ¿no? La propuesta, su discurso entonces de Judas se basa en otras categorías, ¿no? Como es la del poder del dinero, ¿no? Una lógica de comprar y vender, también de clasificación social, ¿no? Aquí, porque de una vez aparece claramente el tema de los pobres. Bueno, no está mal, pero vamos a ver por qué también hago aquí una observación. Su propuesta es que la solución a la pobreza es el dinero, ¿no? Podríamos entender la limosna, ¿no? Por eso no puede entender el amor como solución. En el versículo 6, Judas no está preocupado, parece, y lo dice Juan, ¿no? Muy claro ahí, no está preocupado por los pobres, está preocupado con la venta del perfume, piensa solo en su proyecto, porque el proyecto de Judas va más por ahí, ¿no? Ligado a lo del dinero, ligado a lo económico, yo digo, o sea, concretamente los pobres no es que no necesitan del dinero, pero yo creo que en ese momento no es la prioridad, ¿no? No conoce de reciprocidad, ¿no? Él está por otro lado, él está con otro proyecto, ¿no? Si no hay reciprocidad, no habrá capacidad de encarar otros modos de relaciones y no se conseguirá superar las clasificaciones sociales, ¿no? Por eso entra con fuerza el versículo 8, donde Jesús afirma, a los pobres los tendrán siempre, ¿no? María de Betania unge los pies de Jesús y los seca con sus cabellos con perfume de nardo puro, que servía para ungir a los sacerdotes. María consagra a Jesús como un sacerdote, una sacerdotisa aquí, ¿ya? Reconoce que el camino de Jesús es difícil hasta la muerte. Lo consagra como enviado de Dios. Es un rito este texto. Es un rito, pero un rito hecho desde otro modo de ser iglesia, en este caso, ¿no? No en el templo, sino en una casa. No por los sacerdotes, sino por una mujer. Su perfume se expande para que todos puedan seguirlo, para que todos sean alcanzados. Aquí de nuevo esa imagen de comunidad, ¿no? Otro modo de ser y de vivir esa experiencia del amor, ¿no? Frente a Jesús, ¿no? Frente al Hijo de Dios. El proyecto de Jesús debe ser seguido.
Se abre entonces con esta expansión del perfume que se expande por todas partes, se abre para todos. Es una experiencia de inclusión radical, ¿no? En este rito, en este derrame del perfume. Ella rompe con la estructura patriarcal del templo, rompe con el exclusivismo de nuevo, ¿no? Los pobres son el punto de inflexión para vivir en comunidad, para vivir el amor. Por eso Jesús enfatiza que estarán con ustedes siempre. Es con ellos que se debe poner en práctica la reciprocidad. Es cuestión esto de justicia. En cambio, Judas, ¿no? En el versículo 5, preocupado con la bolsa, del 5 en adelante, con la bolsa de dinero, como siempre, ¿no? No está preocupado con los pobres, ¿no? Es una falsa preocupación la de los pobres. Lo que quería para los pobres no tiene que ver con una relación de amor, sino con la dependencia. Mantiene siempre, entonces, la clasificación, ¿no? De ahí su preocupación. Nuestro compromiso, entonces, eso me recuerda otra afirmación que escuché a la hermana Liliana, ¿no? De la CLAR, que ella dice, ella nos recordaba en estos días, que nuestro compromiso como cristianas, como cristianos, debe actualizarse diariamente, llevarnos a la opción por los pobres, pero ir a lo profundo de las raíces de la pobreza para transformar la realidad. Y es esto lo que Jesús sugiere en el versículo 8, de que lo tendrán siempre. Es como ir a lo profundo, ¿no? De las raíces de la pobreza, que a partir de ese texto lo que estamos entendiendo, la importancia del amor recíproco, de la reciprocidad, la importancia del amor para que entonces la pobreza se transforme en otro tipo de relaciones, ¿no? Claro, hay que recordar en este texto, ¿no? que para mí también es iluminador, que este texto es de final del siglo I, ¿no? Que refleja el contexto del siglo I, ¿no? De la Palestina del siglo I, que refleja el contexto de comunidades ya afirmadas, ¿no? Y las realidades que están siendo vividas en esas comunidades. Este texto está, digamos, muy en sintonía con otro texto que vamos a ver a continuación, que es el texto de Juan 13, ¿no? Que para mí cierra, ¿no? El texto de Juan 13, todavía con esta propuesta de manera más clara que estamos haciendo en referencia a este texto. No sé si hasta este momento, o sea, me gustaría sentirles, me gustaría saber cómo van, me gustaría saber si me están siguiendo, si estoy logrando que ustedes me sigan, no sé. Quiero escucharles o leer algo de lo que han escrito ahí, no sé, quiero callar un poco. Si alguno o alguna quisiera por ahí resonar brevemente con alguna intuición, devolver alguna palabra, a algo que resuena, con gusto podemos darle también a Tirsa ese feedback de cómo vamos sintiendo esto. El que quiera puede escribirlo o abrir el micrófono y participar nomás.
Bueno, buenas tardes. Hola. Bien. Primero que está superando mi capacidad de poder recibir todo lo que me está dando esta señora. Es impresionante escucharla. Así que, bueno, desde ahí hablo, desde lo poco que puedo receptar algunas cositas. Yo trato de pensar. Yo he sido docente toda mi vida, así que y estoy trabajando en coaching educativo. Estoy aprendiendo coaching educativo. Y estoy pensando en esto de la sinodalidad, la reciprocidad, trasladarlos a los grupos docentes, a la relación con los estudiantes, cómo dignifica esto a la escucha del otro. Se me mezclan un montón de cosas, ¿no? Pero esto de poner al otro, digamos, el estudiante, el docente que también aprende, tienen una cierta pobreza que superar y que solamente va más allá de los sueldos y todas estas cuestiones, cómo se dignifican desde las relaciones del mandamiento del amor, que nos permite que todo esto es tan amplio, tan grande, tan profundo, que en la simpleza de los actos educativos de todos los días, de las relaciones intracomunitarias, hay ahí una profundidad impresionante que tenemos que descubrir. Es todo un desafío. Bueno, yo lo estoy pensando desde acá y, bueno, no sé, en poquito tiempo no puedo expresar todo esto que me está diciendo Cristina, ¿no? Tirsa. Así que le agradezco todo este aprendizaje porque es realmente, y siempre estuvo ahí. Es como cambiar la mirada a la puerta del sepulcro, como estuvo María, y cambiar la mirada y dar, bueno, me estuve perdiendo de tantas cosas, o esto de renovarse, esto refresca. Bueno, capaz que tendremos que dejar de ser un poquito Judas para entrar en el corazón de Jesús. Eso nomás. Gracias. Gracias, Fabián. También Úrsula en el chat dice cuánta luz. Es fuerte la referencia a la reciprocidad, también con respecto al papel de lo femenino y la presencia de los pobres entre nosotros. Marcela dice seguir profundamente esa relación del pobre e ir a lo profundo de ese corazón con un pedido, una necesidad, volver a mirar con una ternura al hermano. Algunas cositas que van resonando. Cualquiera que también desee agregar algún otro, me parece María Margarita. Sí, gracias. Mira, ha sido fuerte porque de verdad es muy intenso y se siente que toca profundizar, pero me parece como un hilo que conduce todo, es el amor, ¿no? Que si nosotros amamos, la sinodalidad la encarnamos, ¿no? Y me parece que de hecho al inicio yo escribía, me parece que tengo que volverme una experta en sinodalidad para poder ser respuesta a la humanidad, ¿no? Entonces, no sé, y redescubrir cómo la vida del Evangelio me lleva también a construirla. Gracias. Gracias, María Margarita. Muchas gracias. Le vamos a dar también la palabra a María Florencia. Hola Cristina, ¿qué tal? Agradezco también el aporte. Me costaba comprender a qué cambio de foco te referías al comienzo, pero después entrando en los distintos ejemplos, comprendí la cantidad de respuestas actuales que hay en textos antiguos, muy antiguos. A mí me es muy familiar más que nada la lectura, la aplicación, la consulta al Nuevo Testamento. Participo de un movimiento católico y he sido ahí consagrada 10 años, entonces tengo como una hondura particular con la palabra, pero creo que la luz hasta el momento es encontrar respuestas sociales, actuales, radicales en la palabra. No solo actitudes de conversión o actitudes personales radicales, sino expresiones sociales jugadas. Por ejemplo, esta que traías de María de Betania, realmente es jugada, o sea, no existe hoy en la iglesia esa mirada, ese rol de la mujer.
Y si Jesús ya la validó hace 2025 años, ¿qué más hay dentro de los textos que no hemos identificado aún y que validan cosas o estructuras que no existen? Incluso le temo, le temo a cuánta novedad puede traer a nuestras creencias o a nuestras lógicas, que yo al menos me siento cómoda en lo que voy conociendo y de a poco el espíritu va desarmando, pero de a poco, ¿cuánto más habría si me animo a que él se adueñe, ¿no? Bueno, fuerte, me costaba un poco, pero después en los ejemplos pude entrar a qué cambio de foco entiendo que te vas refiriendo. Muchas gracias, Florencia, muchas gracias. No sé si, Tirsa, si estas cosas te sirven como para poder retomar el hilo y quizá ver cómo también se expresan y se condensan en este nuevo texto, ¿no? de Juan 13 y esta propuesta de conversión sinodal que descubrimos en la palabra de Dios. Eso, gracias. No, gracias a cada uno, cada una, ¿no? Por esa resonancia que van trayendo. Me encantó Fabián, ¿no? No sé, su transparencia de expresar en qué momento está y para qué, y desde dónde le puede esto también serle útil, ¿no? Igual que María Florencia. Y yo creo que es así. Yo creo que estamos muchas, estamos en este proceso de ir aprendiendo juntos, juntas, cómo hacer posible, cómo hacer realidad desde las conversiones, ¿no? Que nos está exigiendo la Iglesia en este momento, cómo hacer realidad de este nuevo modo de ser Iglesia. No, yo creo que es un proceso de aprendizaje en el que tenemos que entrar, dejarnos también acompañar por otros, por otras. Por eso ustedes ven que yo voy citando también autores, autoras, otros teólogos, teólogas, porque esto no se hace sola. Es un proceso que vamos haciendo juntos, ¿no? Porque si no, yo creo que nos perdemos por ahí en lo solitario y no vamos a llegar muy lejos. Pero yo creo que esta propuesta de conversión sinodal que apunta a nuevos modos de ser y a veces las estructuras están ahí, las estructuras son formadas por los seres humanos, las estructuras físicas. Lo más difícil son las estructuras mentales, ¿no? Esas son las que no nos dejan a veces avanzar, así como Judas. Y fíjate que no es que entramos así como yo siempre digo en mis clases, miren, no entremos con 2 piedras ahí en contra de Judas, intentemos entender desde dónde está Judas y a qué otro modo de ser persona y también comunidad le están invitando, ¿no? Le está invitando Jesús, le está invitando la María de Betania en ese texto, ¿no? Por ejemplo. Y esto, dando continuación, este texto de Juan 13, yo creo que también nos puede ayudar en ese sentido, ¿no? Este texto, que yo también lo titulo como la nueva práctica, ¿no? La nueva práctica, esto que nos estaba exigiendo también o pidiendo el Papa Francisco. Ya la asamblea, ya hablamos mucho, ya tenemos más o menos por ahí la teoría, ahora la práctica.
la nueva práctica. Entonces, estos textos lo que quieren es mostrarnos esas prácticas nuevas, ¿no? Y Juan 13, yo creo que es un bonito ejemplo. Introduce este texto, como vemos la estructura. Me gusta trabajar con las estructuras así de los textos, por lo menos así rapidito, porque me ubica. Esto como para decir, lo que digo, lo quiero decir a partir del texto, ¿no? A partir de lo que veo del texto. Es claro que lo que yo veo no necesariamente es lo que ve otra gente, ¿no? Pero me permite cómo ubicarme, me permite centrarme en esto que me interesa ver, ¿no? Por eso, disculpen, aquí estaba solo conectando todo bien mi compu. Entonces, en este texto ven que tiene una estructura parecida. Yo le decía que está muy conectado con el de María de Betania. Tiene una estructura concéntrica también. Y en el centro hay algo muy importante, que es el maestro, el Señor, ¿no? El maestro, esa estructura piramidal que tenemos, ¿no? Versus el siervo, ¿no? El servidor, quien sirve, ¿no? Y un campo semántico que vamos a ver más adelante que se organiza en torno a este servicio, ¿no? Entonces tenemos antes a Pedro, en la introducción el amor, introduce con el amor, ¿no? Que ya es el elemento que nos acompaña aquí. Y luego tenemos a Pedro, que pasa del servicio a la clasificación social, ¿no? Y vamos a ver por qué. Y luego el proyecto del compartir, ¿no? El pan. Finalizando con el proyecto del mandamiento del amor, ¿no? Así más o menos está estructurado el texto, ¿no? El texto. Eso nos permite entonces verlo, ¿no? Ya como ir analizándolo y entonces destaco, ¿verdad? Este amor con el que introduce el texto en el versículo 1, un amor extremo, ¿no? Ese amor extremo sustituye el sacrificio de animales en el templo, que era la práctica, ¿verdad?, que se hacía en el templo, el sacrificio de los labios, ¿no?, que era el estudio de la ley como el centro, y representa entonces, o está siendo sugerido como el verdadero culto cristiano. Fíjense que este texto introduce inmediatamente con una propuesta de conversión, ¿no?, que podemos entenderla como de ruptura estructural, que va directamente a los ritos, ¿no?, de ese momento. Y todo esto me ayuda a entender la revelación del Hijo. Es un hacer presente la Trinidad en la historia. De nuevo, aquí se revela esto, toda la Trinidad en el contenido del amor revelado. No es algo ideal, intocable, distante y por lo tanto expresión de un Dios invisible, sino que está ahí, es histórico, concreto, se le puede ver, sentir, experimentar, ¿no? Este texto nos hace ser como consciente de esta realidad. Juan 13, los versículos del 6 al 11, tenemos claramente la propuesta del el proyecto del servicio, ¿no?, en el centro. Y ese proyecto del servicio que rompe con esa estructura piramidal que divide a los puros y a los impuros, ¿no? El proyecto de la pureza legal, ¿no? Versus los discípulos, ¿no? El proyecto del servicio y aquí el maestro, la pirámide se invierte totalmente. Para mí un texto profundamente
un ejemplo sinodal, ¿no? Impresionante. La sinodalidad, entonces, exige una conversión en la relación, una conversión que va más allá, ¿no? Esto de la relación superior-inferior, sino una relación de hermanos y hermanas, ¿no? Los versículos del 3 al 16, ese campo semántico que yo les decía que se forma ahí en relación al servicio, que rompe con esto de alto, bajo, mayor, menor, siervo, señor. Jesús, yo afirmo como que vira, ¿no? Vuelve, invierte este campo semántico. Y puede ser que en la comunidad, ¿no? Había conflicto de poder, de autoridad, ¿no? El contexto social, ¿no? De mucho conflicto en esa comunidad. Pero sin embargo, ¿no? Encontramos aquí un anuncio, ¿no? En el versículo 17 de bienaventuranza, de la práctica, la bienaventuranza de la práctica, que está paralelo a Juan 20, ¿no? Cuando, si lo pueden leer después, ustedes en paralelo esos textos también. Estos versículos del 12 al 17 me hacen pensar en la sinodalidad como un proceso que se construye y se vive entre iguales. Todos son pueblo de Dios, ¿no? Aquí a esa, ¿verdad? A esa afirmación tan fuerte de la sinodalidad. Todos son pueblo de Dios. La única jerarquía que importa es la jerarquía del amor, es la capacidad de amar, ¿no? En los versículos del 18 al 30, el proyecto, aparece claramente el proyecto del pan compartido. Jesús compartiendo el pan, también con Judas, y eso es importante, porque no se trata de una comunidad de igualitos, ¿no? Sino que están también los que piensan distinto. Ahí está Judas también, ¿no? Pero Judas es invitado a una conversión en su relación, ¿no? O sea, tú puedes pensar como quieras, pero para ser parte de esta comunidad tiene que haber una conversión en la manera en cómo te va a relacionar, ¿no? En cómo nos vamos a relacionar. Sin embargo, Judas está preocupado con otro proyecto, ¿no? No le interesa mucho, parece, así como aparece en el texto, no está muy interesado en esos, ¿no? En esos cambios que se están haciendo. Los versículos del 34 al 35 aparece el mandamiento del amor, ¿no? Como el nuevo orden. Y para mí es el fundamento para una práctica sinodal, ¿no? Como alguien decía hace un momento ahí. Del 36 al 38 aparece aquí la traición de Pedro como muestra de la fragilidad, ¿no? Traición, fragilidad, son sinónimos, es una palabra que tiene ese significado también. Aquí no es una piedra, Pedro, una piedra aquí fuerte, sino que es una piedra frágil, ¿no? Y por lo tanto, como tiene fragilidad, pues traiciona, ¿no? Como puede hacerlo cualquiera de nosotros, ¿no? La segunda condición, entonces, para la sinodalidad es una energía distinta, es un espíritu distinto, el cual Jesús le está pidiendo a Pedro. Un espíritu distinto para que pueda captar. Y aquí es muy interesante que aparece esta palabra, no psique, ¿no? Psique, que está en paralelo con nefesh, que es espíritu, aliento vital. Necesita para tú poder también aceptar, ¿no? Una conversión, modos diferentes. Así como rápido concluyendo este texto,
Yo afirmo que Jesús supera la estructura patriarcal aquí también, ¿no? Con esa inversión de la pirámide que propone en el texto, proponiendo una conversión relacional basada en el amor, servicio, la superación de la ley, de lo puro, ¿no? Y de lo impuro, las clasificaciones sociales judaicas, el servicio mutuo, la suprema ley de vivir comunitariamente. La expresión de relaciones sinodales se da entonces en el compartir juntos el pan. La condición para todo esto es actuar con el Espíritu de Jesús, para no ser frágil como Pedro y no entender que hay una superación de las clasificaciones. Y esto lo afirmo porque Pedro, en uno de los versículos, él no quiere que Jesús le lave los pies. Señor, ¿cómo va a ser? Porque Jesús es el maestro, para él es el Señor. Él está todavía en ese esquema, ¿no? Que Jesús está mostrándole que hay que romper para que pueda haber la estructura fundamentada en ese amor, en ese servicio. Entonces, la condición para un camino sinodal, ¿no? Yo digo, yo levanto como 3 condiciones. Miren, pudiéramos seguir hablando de textos. Uno que he analizado mucho y que ustedes también conocen desde esta clave, se lo voy a dejar de tarea ahí, ¿no? Para que lo hagan desde esa clave, es el texto de la samaritana, ¿no? La mujer samaritana, el encuentro de Jesús con la samaritana, que estamos todavía en Juan 4. A mí me encanta Juan está haciendo unas propuestas fuertes de conversión, de cambio, de nuevos modos de existir, de nuevos modos de ser iglesia, si queremos entenderlo así. Y está con muchas mujeres poderosas aquí en Juan, ¿no? Vimos Marta, vimos María de Betania, vimos la María de Magdalena, tenemos la samaritana, ¿no? Aquí en la samaritana es precioso el diálogo, la capacidad de escucha que tiene tanto Jesús como la samaritana, ¿no? Y el diálogo que se permiten entre los dos. Y es un diálogo que ya, bueno, muchas teólogas ya han afirmado y muchas de ustedes saben, es un diálogo teológico, es una teóloga fuerte que tiene respuestas muy buenas, tiene preguntas excelentes y Jesús no tiene todas las respuestas, pero va dejándose guiar por las preguntas que ella le va haciendo. En el diálogo con la samaritana hay un punto que yo le llamo así de inflexión, cuando ella dialoga con Jesús sobre dónde es el lugar de adoración. Y ella dice, para ustedes los judíos es allá en Jerusalén, ¿o no? No, yo me la imagino así toda, pero no es allá, en Jerusalén. Para nosotros los samaritanos en Gerizim, son 2 montes poderosos de adoración del Señor, ¿no? Los samaritanos con la tradición por detrás que tienen mosaica, ¿no? De Moisés, y los de Jerusalén, allá, ¿no? Entonces son 2 poderes y Jesús la escucha y le dice, mira, ni aquí ni allá. El lugar de adoración es del Espíritu. Es el del Espíritu. Y esto es fantástico en ese diálogo, porque el Espíritu, que por eso también en el documento final de la Asamblea Sinodal, aparece como uno de los elementos, como la experiencia sinodal, como la práctica sinodal tiene que dejarse orientar por el Espíritu. No podemos llevar un librito así como, mira, aquí están las normas. No, tenemos que dejarnos que el Espíritu nos invada para poder llevar adelante esa experiencia. Entonces es el Espíritu
que permite que la samaritana, ¿no? Salga a ser la primera misionera entre los samaritanos. ¿Ya? Ese espíritu. Entonces rompe con los lugares establecidos, rompe con las normas ese diálogo, ¿no? Entonces es precioso. Por eso les invito a que lo lean desde esta clave también, que nos puede ayudar mucho. Entonces, todo eso, yo digo, la condición para un camino sinodal, así brevemente. La número 1, se camina juntos solamente si hay relación de amor fraterno, no de dependencia. Y aquí yo le agrego, no solo amor fraterno, ¿no? Amor sororal también, ¿no? La sororidad no la dejemos. Amor hermanal, ¿no? De hermanas, ¿no? Entre hermanos y hermanas, ¿no? Entonces, esto es importante. Segunda condición, ¿no? El sacrificio de Jesús que le conduce a la muerte, debemos seguirlo. Es el olor del amor, es el perfume que riega todo, ¿no? Una mujer, ¿no? La Betania nos enseña, la María de Betania, que es siempre aislada, ¿no? En esa sociedad, indica el camino a seguir, ¿no? Por el olor de este perfume, el camino del amor. En tercer lugar, exige la condición un cambio de mirada, ¿no? Un cambio de mirada. No es más hacia adentro solamente, no es más el cuerpo físico. Una persona que nos dice por dónde ir, sino una comunidad. El mismo Jesús le hace ver eso a la María Magdalena. Mira, no me toques, no soy yo ya. Vete a la comunidad, ¿no? Vete allá a la comunidad. Es allá donde hay que vivir esto, ¿no? Y cuarto, destaco, la sinodalidad es opuesta al cierre, a la imposición de una norma encima del otro, que es la colonización. Y por ahí tenemos mucho que hablar, ¿no? La sinodalidad no entiende de colonización, ¿no? Supera la colonización, supera las estructuras colonizadoras, colonizantes, ¿no? Que se cierran en sí mismas, que viven solo por las normas. Y la quinta, y pueden haber más, ¿no? 5 más, 10 más, no sé, donde se practica la unidad como armonía en la diversidad, hay sinodalidad. Por eso Judas hace parte de la comunidad, hace parte de la casa también, ahí está presente en la casa de Marta y María. Es diverso, piensa distinto, pero tenemos que entender por dónde va su proyecto, ¿no? Para hacerlo que pueda seguir a la comunidad. Si no quiere cambiar, bueno, es de él, pero por lo menos no le cerramos la puerta, lo escuchamos, ¿sí? Lo dejamos entrar y participar. Bueno, eso entre las condiciones. Yo me quedaría por aquí, ¿no? Y les invitaría, no sé, Carlos, si hay tiempo todavía para unos 4 minutos ahí de Tenemos 4 minutos para reaccionar. Bueno, primero que te reaccionan con muchísimos aplausos y agradecimientos en el chat, se visualiza mucho. Voy a dejar de compartir para que podamos ver un poquito más. Aparece claramente, ¿no? el agradecimiento, la gratitud. Romina, que ha levantado la mano, le vamos a dar la palabra para que pueda expresarse. Sí, Romina, no sé si nos escuchás. Hola, buenas noches. No sé si me escucha bien. Perfecto. No, bueno, si bien me conecté un poco tarde, la verdad que me pareció sumamente enriquecedora la charla de hoy. Saludar a todos los que están ahí acompañando. Y la verdad que, bueno, lo que me dejó sonando mucho y que es lo que también
me gustaría como poner en práctica, ya que participo de la pastoral de adicciones, soy parte, y trabajo en un dispositivo que aborda este tema. Siempre como que tanto la anterior como la de hoy es poner a la persona en el centro. En este caso, bueno, como que me hizo mucho ruido lo de los pobres. Y bueno, y el amor de Cristo en todo momento, ¿no? Así que bueno, simplemente bueno, saludarlos y dar las gracias por este encuentro. Muchísimas gracias, Romina. En el chat tenemos algunas resonancias, ¿no? Muchas gracias, exposición bellísima y enriquecedora. Necesitamos un curso para todo este tema. Otro aporte de Ignacio, Jesús superando la estructura patriarcal a través de la conversión relacional. Tiene mucho para decirnos actualmente. Muchas gracias por hoy, señala Ignacio. Así que me parece que es un poquito la tónica, ¿no? Yo les había prometido contarles un poquito de dónde abreva, ¿no? Todo esto que Tirsa compartió con nosotros, ¿no? Que ella es doctora en educación con énfasis en mediación pedagógica por la Universidad de La Salle de San José de Costa Rica, doctora en ciencias de la religión, ¿sí? Y el área específica de formación, la literatura antigua de la Biblia, ¿no? Por la Universidad Metodista de San Pablo. También tiene formación en ciencias de la religión, también en la Universidad Metodista de San Pablo, y sigue la línea de la literatura antigua de la Biblia, ¿no? Un título que quizás pueda sorprenderlos y sorprenderlas, ¿no? Que tiene una licenciatura en Ingeniería Química por la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Esto te debe haber dado campo de interacción entre los lenguajes y los discursos, Tirsa seguramente, ¿no? Y también una especialización en gestión de calidad educativa. Sí, perdón. Sí, no, eso que tú decías, que yo creo que la química no me ayudó también a entender la teología y las religiones y eso. Sí. Muy interesante, ¿no? Y bueno, y después como una vastísima trayectoria de certificaciones en diversos temas y una trayectoria de incardinación en la docencia también con mucha riqueza, ¿no? Cultivó también la investigación, ¿sí? En distintos ámbitos, y bueno, un poquitito se entiende y se comprende a la luz de esto por qué también la convocan de tantos núcleos, ¿no? Ligados a temas de justicia de género y violencia contra las mujeres, diplomados en centros bíblicos, cultiva la teología feminista afrodescendente. Son todos cursos en los que ella ha sido invitada a exponer y participar, ¿no? Textos de lectura orante de la Biblia, taller sobre mujeres líderes en el Nuevo Testamento, la mujer al encuentro de Jesús, la promoción de convivencia como clave y diversidad del cuidado, en fin, una vastísima, no podríamos, necesitamos también como media hora para poder abordar su currículum, ¿no? Pero creo que tenemos pruebas al canto de la posibilidad también de compartir con mucha cercanía y sencillez toda esta riqueza que nos ayuda claramente a tener una perspectiva nueva de cómo acercarnos a los textos bíblicos, ¿no? Esto de dejar hablar un poco a la estructura de los textos, descubrir qué es lo que está en el corazón y cómo se despliegan concéntricamente y como en espejo algunos personajes y algunas dinámicas, ¿no? Esto de los campos semánticos, esto de la inversión y la confrontación de órdenes y de mentalidades. Creo que es como también otro aprendizaje que nos llevamos de tu mano, Tirsa, ¿sí? A partir de poder hacer énfasis en estas cosas, ¿no? El curso nos va a seguir invitando a que ahora estas cuestiones más de abordaje sistemático, como es el fundamento bíblico, la perspectiva neumatológica que vimos el martes, encarnen en dos dimensiones quizá de preocupaciones más contextuales o concretas, ¿no? El campo de la misión desde una perspectiva ecológica cósmica, de eso nos va a hablar Lucas Cerviño el día martes, una perspectiva súper potente y muy interesante de comprensión de la reciprocidad, incluida la dimensión misionera, pero también con una dimensión misionera que se expande a lo cósmico, a la creación, ¿no? Y hay una línea de sensibilidad muy fuerte
en torno a Laudato Si y la sinodalidad, pero con una perspectiva de mucha riqueza, y un aterrizaje en el campo de la cuestión de género y la cuestión de la perspectiva feminista, de la mano de María Clara Luchetti-Wingemer el próximo viernes, ¿no? Así que así continúa nuestro itinerario, los y las esperamos en las próximas sesiones. Les recuerdo, yo creo que muchos y muchas de ustedes hacen esto por puro deseo de formación y de apertura de nuevas perspectivas, pero bueno, quienes hayan estado en por lo menos 3 de los 4 encuentros tendrán una certificación de la participación en esta trayectoria, ¿sí? Y bueno, mientras tanto, en el aula virtual, mañana mismo probablemente, Tirsa nos ha compartido un par de artículos que vamos a subir ahí en el bloque 2, junto con la grabación de este encuentro, ¿sí? Para quien desee volver, repasar, recuperar o profundizar a partir de la lectura, lo va a poder hacer también, ¿sí? Así que, Tirsa, aplauso y agradecimiento para vos por